Bienvenidos, muy buenos días. Estamos dando apertura a la primera emisión del noticiero de Televen. Hoy lunes 29 de julio, post proceso electoral que se realizó en el día de ayer. Bueno, estamos compartiendo con todos ustedes. Estamos saliendo al aire, quiero aclararlo, con un poquito de retraso porque hubo problemas para el traslado y la movilización del personal técnico de Televen. No hay transporte público. Quienes nos están viendo por lo menos a esta hora, que son las 6:27, 28 minutos de la mañana, no hay transporte público en la capital. Por eso la movilización va a ser, con dificultades, es lo que uno puede presumir. Quizá más tarde vaya una incorporación, que es lo más probable, ¿no? Una incorporación gradual del servicio de transporte público para la movilización de las personas que se van a dirigir a sus centros de trabajo. Seguramente, es de presumir, habrá un apreciable ausentismo laboral en el día de hoy, en esta apertura de semana, lunes 29 de julio. Esa es la razón fundamental por la que estamos dándole apertura a esta primera emisión de noticiero de Televen en este día posterior a la elección presidencial, que de lo suyo registra y va a registrar en los próximos días y semanas un debate intensísimo. Bueno, después de las 12 de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral anunciaba que Nicolás Maduro era el triunfador del proceso, con más de 5 millones. Las precisiones luego las vamos a ofrecer con la presentación de los gráficos en esta primera emisión. Con más de 5 millones de votos, estoy hablando en forma muy general, los agregados numéricos los presentaremos en los cuadros, obteniendo el 51,21%, mientras que el candidato que le competía con mayor cercanía, el de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, habría sacado 4.442.000 y tantos votos. También en los cuadros tendremos la precisión en ese sentido, que significaría el 44,02%. Bueno, se vivieron muchísimas horas de angustia. Desde muy temprano se vio una tendencia a la controversia. Bien, tuvieron ustedes una reseña informativa continua y consistente a través de la pantalla de Televen, la votación de los candidatos, la movilización de las personas, las denuncias sobre dificultades e irregularidades parciales en el proceso, retraso en instalación de mesas, en fin, problemas con algunas máquinas o captahuellas. Todo ello fue registrado cuando hacemos el quantum de lo que fue, al final de cuentas, este proceso electoral histórico y controversial y muy controversial. En ese sentido, bueno, recuerdan que desde la mañana hubo severas observaciones críticas, en este caso del presidente del CNE, hacia el candidato de la plataforma unitaria, recordándole que no había firmado aquel acuerdo por el reconocimiento de los resultados electorales que anunciaría el organismo rector. También fue muy severo y criticó algunas posiciones asumidas por representantes de la Iglesia Católica Venezolana. Nos decía Elvis Amoroso que para el momento en que hablaba el país era un poco más de las 8 de la mañana, si mal no recuerdo, ¿no? Habría que hacer un poquito de memoria. Casi el 95% de las mesas, pero que el 100% iba a funcionar. En fin, hubo a lo largo de la jornada una serie de factores allí que van a sumar a este debate sobre lo que pasó, lo que ocurrió, lo que sencillamente se registró en este proceso electoral. Se hicieron todo tipo de conjeturas, todo tipo de comentarios, se desbordaba el optimismo de un lado y del otro. El resto de los candidatos llamaban, cuando ejercían su derecho al voto, al entendimiento, a la reconciliación nacional, etcétera, etcétera, pero en menor medida, porque la atención fundamental del país se centró en la polarización entre el candidato oficial que aspiraba a la reelección, en este caso Nicolás Maduro, y el candidato de la plataforma unitaria, en este caso Edmundo González Urrutia. También, por cierto, en su intervención cuando ejerció su derecho al voto, llamó a la concordia, al entendimiento y a una nueva Venezuela en términos generales. En fin, un poco recapitulando,
todos los candidatos, incluyendo el propio Maduro, pues hablaba de cercanía y de posibilidad de diálogo, que por cierto, ayer mismo anunciaba Maduro que daría a conocer o firmaría un decreto en el día de hoy, como presidente reelecto, lo decía temprano, cuando ejerció su derecho al voto, para encontrar caminos del diálogo. Sin embargo, de la contraparte, pues las cosas fueron diferentes. Fue avanzando la jornada, ciertamente así ocurrió. Y luego llegamos a lo que suele llamarse las horas pico, después de las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y entonces comenzaron las dificultades. Comenzaron los roces, comenzaron a profundizarse las contradicciones. El comando que apoyaba a Maduro, dirigido por Jorge Rodríguez, anunciaba, sin dar números, que Maduro sería nuevamente presidente de la República. En sus palabras se evidenciaba, pues, esta tendencia, se evidenciaba, era muy fácil interpretarlo, ¿no? Se evidenciaba la orientación que marcarían los números finalmente cuando los anunció, después de las 2:10 de la madrugada del día de hoy, el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, se presentó sobre las 7 de la noche una situación irregular porque los testigos de la plataforma unitaria, del SAS Solórzano, Juan Carlos Caldera y Perkins Rocha, se dirigieron al CNE, no les dejaron entrar, lo denunciaron como tal. Luego ofrecieron una rueda de prensa denunciando la situación, señalando que se les perturbaba y que además a testigos en los diferentes centros de votación del país les estaban perturbando el trabajo. Además, vino una denuncia muy seria. Se había paralizado el proceso de envío de las actas como tal, no se estaban imprimiendo las actas y se había paralizado el proceso para la impresión de las mismas. Y se había prohibido a algunos testigos incluso participar en el proceso del conteo de los votos. Esto, evidentemente, que fue negado. A lo largo del día, por lo demás, vale la pena simplemente citarlo, recordarlo. Algunos voceros del partido del gobierno decían, van a cantar fraude al final, van a cantar fraude al final. Lo decían también desde algunos días o semanas atrás. Bueno, y lo ratificaron entonces ellos, los dirigentes del gobierno, con las opiniones que ofrecieron previamente a que se conocieran los números del organismo rector. Se hizo una convocatoria hacia Miraflores, por cierto. Allí intervino también el primer vicepresidente del PSV, esto antes de conocerse los números, Diosdado Cabello, eso fue posterior a la rueda de prensa de Jorge Rodríguez, y bueno, evidenciaban que Nicolás Maduro había sido escogido nuevamente como presidente de la República y que había que respetar al organismo rector. A lo largo del día fue una constante dentro del discurso oficial que en la noche se conocerían los números que apuntarían a la tendencia ganadora, que ellos respetarían lo que allí habría de ocurrir. Bueno, lo cierto, y regresamos al comando de campaña de la oposición, que ellos también anunciaban, lo decía Delsa Solórzano, que tenían un número de actas suficientes que evidenciarían que ciertamente González Urrutia habría sido el triunfador de la elección. Sin embargo, no fue así. Los números del Consejo Nacional Electoral con el registro de más del 80%, según nos decía Elvis Amoroso, apuntaba en otra dirección, con este porcentaje que ofrecíamos de más del 51% para Maduro y más de un 44% para González Urrutia. Luego, bueno, se conoció el resultado electoral, el chavismo comenzó a celebrar con cohetería por diversos sitios del país, la capital de la República se inundó de cohetería en celebración, la concentración en Miraflores, luego habló Maduro, que hizo una serie de denuncias en su intervención. Habló de presunción de actos de terrorismo y que había solicitado a la Fiscalía una investigación, de ello seguramente habrá de hablar en el día de hoy el fiscal responsable del Ministerio Público, Taredulian Saab, y que habría ocurrido presuntamente un hackeo para perturbar todo el proceso electoral y la fase de cuantificación y envío pues
de actas y de resultados electorales al Centro de Totalización del Consejo Nacional Electoral. Hay que tener mayores detalles en este sentido porque esto surgió en medio de lo que fue la emoción y de lo que fue el anuncio del triunfo en ese sentido. El comando opositor, luego hubo declaraciones de María Corina Machado, pues decía que la información que manejaban era todo lo contrario a lo que había anunciado el Consejo Nacional Electoral y que iban a denunciar la situación en apariencia fraudulenta ante factores internacionales. En lo nacional solo podrían hacerlo quizá a través de mecanismos judiciales como el Tribunal Supremo de Justicia o no sé si la propia Fiscalía, pero no se sabe aún cuál va a ser la estrategia jurídica, pero que no aceptan ese resultado, que los números que tienen, que las actas, cerca de un 60% que al parecer poseen, indican otra cosa, indican otra tendencia. Así que nos encontramos en este momento y a esta hora en una situación de profunda incertidumbre. Hay un anuncio oficial, eso sí, hay un triunfador que reconoce y oficializa el organismo rector, el Consejo Nacional Electoral, pero de otra parte, el sector que no obtiene la victoria según esos números dice poseer información contraria y además una serie de denuncias que se sumarían a una especie de inventario para luego elaborar un expediente de las irregularidades que se habrían presentado en el desarrollo de este proceso electoral. Si seguimos en el escenario internacional, nos encontramos con que hay gobiernos que no reconocen porque consideran que no hubo transparencia en el proceso y no hubo transparencia en el resultado. El gobierno de Uruguay, a través del presidente Luis Calle Lapó, lo anunciaba, no reconoce el resultado que anunció el CNE. Gabriel Boric, presidente de Chile, lo sometió a cuestionamiento también. Desde Colombia, con mayor prudencia, se dice los números y el contraste y la evaluación que se haga del proceso debe realizarse con la mayor transparencia posible. No ha habido un pronunciamiento de parte de Brasil aún. La Argentina se pronuncia solidariamente con el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y cuestiona el resultado electoral. Perú, a través de su Cancillería, también cuestiona como tal el resultado electoral que anunció el Consejo Nacional Electoral. Todo esto lo cuantificamos en la madrugada, esto es de la madrugada del día de hoy, y el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, también ha solicitado la transparencia en todo esto. Seguramente en el día de hoy habrá pronunciamiento de otros gobiernos, de otros países, de otras regiones del mundo, sobre todo por la diferencia de los horarios, ¿no? En ese sentido se espera para el día de hoy seguramente algún pronunciamiento de la Unión Europea que no estuvo en la veeduría internacional porque le fue suspendido, o le fue suspendida la invitación, como recuerdan. Bueno, y todo el lío que se armó desde el viernes, que ya lo hemos reseñado, con la intención de algunos expresidentes, parlamentarios de varios países, parlamentarios españoles, parlamentarios europeos que quisieron entrar, llegaron a territorio venezolano, pero se quedaron en Maiquetía y los deportaron. Bueno, se suma todo esto a lo que fue el desarrollo como tal. Luego vinieron otras declaraciones a lo largo de la jornada, también de representantes del CNE, que algunos consideraron eran estas declaraciones, digo, muy retadoras, que algunas incluso llegó a decirse estaban perfilando lo que pudiera en todo caso anunciarse en horas de la noche por la postura firme y sumamente crítica hacia la oposición y hacia el candidato de la oposición como tal. Es cuestión de que los analistas evalúen todo esto, como también ya comienzan en alguna medida a tejerse conjeturas sobre las consecuencias que pudiera tener todo este proceso que transitó, al parecer, de acuerdo al criterio de algunos observadores, sobre piedras, con muchos contratiempos y dificultades desde el inicio hasta que pues, llegamos al epílogo corolario de esta situación, como fue la elección del día de ayer. Sí, es sumamente delicado todo esto. Vamos a ver qué pasa, qué otras
opiniones. Estaremos a la expectativa, por supuesto, para llevarles información de lo que pueda anunciar Maduro con mayor precisión y claridad en el día de hoy, lo que pueda decir adicionalmente el Consejo Nacional Electoral sobre las denuncias que realiza el comando opositor, lo que puedan decir otros factores internacionales, lo que pueda decir, como decíamos y anunciábamos, la Fiscalía sobre estas denuncias sobre supuestos actos de terrorismo para perturbar. Anoche, por cierto, se presentaron hechos irregulares y de violencia en cierta medida en algunos centros electorales, no solamente de la capital, sino también de otras regiones del país. En Caracas hubo una situación irregular con el grupo de motorizados colectivos en el Liceo Andrés Bello. En fin, donde hubo incluso golpes, empellones, además amenazas, amedrentamiento contra medios de comunicación. Al parecer hurtaron o se robaron, de acuerdo a cómo se vea, la cámara de un equipo de televisión, no se sabe de qué medio de comunicación, si nacional o internacional. En fin, bueno, situaciones irregulares que serían quizá menos controvertidas frente a lo que ahora va a ser el resultado electoral y lo que pueda pasar y pueda decirse. El gobierno se le ve tranquilo, se le ve confiado, se le ve optimista frente a esto, pero van a surgir elementos adicionales sin duda alguna. Y bueno, estaremos muy pendientes. En el contexto, como decíamos, habrá que esperar esas reacciones a lo interno, a lo externo. El país está o se despierta, ¿no? Como decíamos desde el inicio, con mucha lentitud. Recuerden, todavía no hay transporte público, es posible que pueda comenzar a funcionar en las próximas horas. Eso uno puede presumir que debe hacerse, digamos, permeable a otras zonas del país o a otras ciudades del interior de la República. Y reacciones diversas sobre las denuncias que se están anunciando de irregularidades en el proceso electoral, ver qué otra iniciativa toma el comando opositor y, bueno, en fin. Esto todavía, de verdad, a pesar de conocerse el resultado anunciado por el organismo rector, es muy confuso, es muy marcado todavía también por la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre de futuro, ¿no? Sobre todo porque se pensaba que como el proceso como tal, a pesar de algunas irregularidades, marchó de alguna forma con regularidad. Hablábamos, sí, si hacemos el balance, que por momentos hubo un camino empedrado, pero en fin, eso tenía antecedentes incluso antes del propio episodio o hecho electoral del día de ayer. Así que bueno, pendientes, y nosotros, por lo demás, estaremos realizando la reseña informativa en este caso. Bueno, habrá otras notas, desde luego, en el desarrollo de esta primera emisión, pero estaremos centrados sobre el episodio electoral de ayer. Habrá notas, desde luego, en el segmento internacional, de deportes, en fin, ahí, porque la vida no se detuvo, ni mucho menos, o la dinámica informativa no se detuvo por el proceso electoral venezolano. Pero es lo medular, como suele decirse, lo que vamos a reseñar a todos ustedes. Bueno, ya va a venir el proceso de revisión de titulares, desde luego que sí, y simplemente recordarles que a partir de este momento pueden ustedes enviar sus mensajes a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Entonces, van a venir estos titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional. También habrá información del tiempo seguramente, y bueno, algo de lo que ustedes nos envían vía redes sociales, que esto lo canalizamos fundamentalmente para el tema de servicios públicos. Así que en esta oportunidad, en esta apertura matutina, nos van a acompañar Cruz Mila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenos días, Carlos. Bueno, aquí estamos, como siempre, con nuestro compromiso con la información, que sin duda alguna lo que nos identifica, lo más importante. Como tú bien lo has dicho, Carlos, pues esto pareciera que es un capítulo pues que apenas comienza, con muchos cabos sueltos
muchas respuestas aún por dar, Sin así duda. que creo que se desarrollarán bastantes noticias en el transcurso de las próximas horas y próximos días. Buenos días, Adrián. Buenos días, Camila. Buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, también con ustedes, señores televidentes, a esta hora de la mañana, reseñando, pues, por supuesto, todo lo que ha pasado ayer, o vamos a reseñar todo lo que ha sucedido el día de ayer, más otras informaciones, como también lo comentaba Carlos Fernández. Vamos a comenzar la lectura de los periódicos y lo hacemos con el diario La Voz. Y naturalmente, pues el titular principal de este diario hace referencia a las elecciones de ayer. CNE dio ganador a Nicolás Maduro, pasadas las 12 de la noche, y acusando el ataque al sistema. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció el primer boletín que daba 5.150.092 votos a Nicolás Maduro y 4.445.978 votos a Edmundo González Urrutia. El periódico, por supuesto, tiene más información. Leemos a la derecha de este primer gran titular. En el TUI votaron desde muy temprano con mucho optimismo. Más abajo, amplia participación en centros electorales del municipio Plaza, y votantes guatireños abarrotaron centros presidenciales o en las presidenciales. Abajo, para terminar con este periódico, la parte de abajo, allí un accidente, falleció comerciante en La Urbina impactado por un camión sin frenos. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario El Universal. Aquí, por supuesto, como sucede con todos los periódicos el día de hoy, el tema electoral es la información más destacada, con la siguiente información. Maduro es reelecto presidente con 51,20% de los votos escrutados. El candidato por el Gran Polo Patriótico obtuvo 5.150.092 sufragios. El CNE agradeció la atención mundial al proceso. También tenemos entre las notas destacadas de esta portada que Venezuela denuncia intervención en contra del proceso electoral. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, señaló a un grupo de gobiernos. Declaraciones también de Vladimir Padrino son reseñadas en la primera página del Universal. Afirma que hemos dado un ejemplo al mundo. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el proceso electoral de este domingo se desarrolló en paz y con absoluta paciencia. Celebramos que todos hayan escogido la armonía, que es lo que hemos visto, indicó. También, por otra parte, declaraciones de Jorge Rodríguez. El pueblo hoy habló y esa voz debe ser respetada. El jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, indicó que tras el cierre de las mesas triunfó la paz y reiteró que no se permitirá actos de violencia en el país, al mismo tiempo que enfatizó que ya el pueblo se expresó y debe ser respetada su decisión. La percepción y la lección que Venezuela le da al mundo en este histórico proceso comercial es que nosotros tenemos la fuerza, tenemos la determinación para hacer las cosas. Y en la gráfica principal, pues tenemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, con la frase: reconozco al árbitro electoral. Ejerció su derecho al voto este domingo 22 de julio, cuando se realizó en todo el país la jornada electoral presidencial para el periodo 2025-2031. Vamos con el diario 2001, ya verán allí la portada del diario, tiene una gran foto allí de Nicolás Maduro, ahí lo tiene el presidente Maduro saludando a sus seguidores y se lee en letras grandes blancas: CNE, Maduro triunfa con 51,2% de los votos. El presidente reelecto llamó a respetar los resultados. Edmundo González obtuvo 44,2%. con 80% del escrutinio. María Corina Machado, 2 puntos. Eso que han dicho es imposible que se compagine con la información que nosotros tenemos. Defenderemos la verdad hasta el final. Esto lo dice el diario 2001. La parte de arriba, 2001, pues habla pues de ellos mismos. Fue una sensación en las calles de Caracas. La edición impresa se reencontró con su público durante un domingo con una entrega muy especial.
Bueno, vamos a revisar a continuación parte de la información destacada en el portal web de Últimas Noticias. Principalmente lo que tiene que ver con información internacional. La primera de ellas, pues, indica lo siguiente. Avanza a juicio político contra canciller de Ecuador por asalto a la Embajada de México. En la Asamblea Nacional volvieron a impulsar el procedimiento que ya ha entrado en su fase final. El juicio político contra la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, entra hoy en su fase definitiva, luego que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea empieza a recibir las pruebas testimoniales. Otra de las notas que se reseña en el portal web de Últimas Noticias tiene que ver con decenas de pandilleros que son abatidos por la policía en Haití. La policía también ha recuperado armas de fuego de estos grupos y pide la ayuda de la comunidad para detectarlos. Según informó este jueves a periodistas el alcalde interino de Gressier, Jean-Vladimir Bertrand, algunos de los cadáveres de supuestos bandidos encontrados en la zona de Nan 12 habían sido enterrados en zanjas cavadas por el Consejo Comunal, mientras que los habitantes de algunas áreas, entre ellas Petit Boucan, atrapaban a los heridos y luego los quemaban. Bueno, vamos con información deportiva. Hoy lunes 29 de julio de 2024. Estamos con Meridiano. Allí aparecerá ya la imagen de Meridiano. Abren, por supuesto, se ocupan de las elecciones de ayer, pero abren, allí lo tienen en letras amarillas sobre un fondo rojo. Eugenio Suárez, recargado en la Major League Baseball, el estelar bateador de los Cascabeles de Arizona, conecta su jonrón 13 de la campaña y trae 3 carreras en el duelo ante Piratas de Pittsburgh. Y debajo de esta información, pues, por supuesto, el diario deportivo se ocupa de las elecciones, Nicolás Maduro hasta el 2031. El CNE indica en su primer boletín que el actual mandatario gana las presidenciales con 51,20% de los votos, con el 80% escrutado. Bueno, son las 6:54 de la mañana. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional. Volvemos en minutos. La inhibición de la proteína interleucina 11 podría aumentar 25% la esperanza de vida de las personas y contrarrestar los efectos nocivos del proceso de envejecimiento. Un estudio realizado en ratones por la Facultad de Medicina Duquesne de Singapur, en el cual en la primera prueba se modificó la genética de estos animales para no producir la proteína, y en la segunda se les dio regularmente un medicamento para purgarla, reveló que comenzaron a ser más sanos, más fuertes y desarrollaban menos cáncer que sus pares no medicados. La investigación indica que el incremento de la presencia de la interleucina 11 en la edad adulta mayor se debe a factores de estrés, inflamación y daño al ADN. Este descubrimiento abre una ventana no solo al desarrollo de posibles tratamientos que permitan aumentar la longevidad, sino que también a mejorar la fragilidad y la pérdida de músculo en esta etapa. Bueno, continuamos con la revisión de la información de los diarios de circulación regional. Vamos a comenzar con el periódico de Monagas. En este caso, pues también tiene que ver con los acontecimientos de la jornada electoral. Maduro reelecto, CNE denuncia acto de terrorismo. Las gráficas que acompañan esta primera página, pues todas tienen que ver con las largas colas que se concretaron el día de ayer e inclusive lo que fue la participación numerosa de personas de la tercera edad en este proceso. Vamos con el diario La Noticia, que circula en Barinas, 29 de julio de 2024. CNE, Nicolás Maduro es reelecto como presidente con el 51,20% de los votos escrutados. Ahí tienen ustedes la portada de La Noticia de Barinas.
Según el alcalde Rafael Paredes, el venezolano y el barinés quieren paz y así ejercieron el derecho al voto. Debajo de esta información, Freddy Superlano, la gente salió con civismo a votar y usar la herramienta que le da la Constitución. En la parte de abajo del periódico, sucesos, detenidos 2 viejitos que abusaron de mujeres con condiciones especiales. A la derecha de esta información, en la parroquia Alto Barinas, electores del centro de votación del taller laboral denunciaron Operación Morrocoy. Bueno, tenemos a continuación, Adrián, los titulares internacionales. Vamos con los titulares internacionales. Creo que nos toca hacer una pausa para publicidad y venimos en minutos. No, nos dicen que instrucciones, estamos en vivo, que continuamos. Bueno, lee entonces el periódico que tienes allí, el vocero. Sí, vamos a tener entonces entre los diarios que vamos a revisar el día de hoy, pues el vocero de Puerto Rico. Aquí pues la noticia más destacada tiene que ver con meta del 2030, erradicar la hepatitis C. Salubristas hablan de los retos que enfrentan para eliminar esta infección calificada como epidemia por el alza de casos nuevos en los últimos 2 años. También, pues, una información de orden económico. No existe visibilidad del monto real de la economía, informan en la isla, entre las notas a destacar por el vocero de Puerto Rico. Bueno, vamos entonces con La Voz de México. Leo por aquí La Voz de Durango. Ahí van a tener ustedes la portada del periódico. La seguridad no ha sido rebasada. Se lee en la primera semana de feria. Pues, recuerden que estamos allí en México. Vamos a los Juegos Olímpicos. Bronce para México en París 2024. Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz ganan en tiro con arco. Más abajo de esta información, presupuesto participativo, la voz de la gran familia y pensiones, bienestar, dignifican clase trabajadora del país. Y la foto final, allí la foto de la parte de abajo del periódico, mantenimiento a carreteras federales ha sido leve. Esto es La Voz de México. Bueno, y tenemos una pauta un tanto distinta, Carlos. Entonces, bueno, vamos para que nos cuentes, por favor, qué tenemos en la próxima parte. Bueno, sí, les debemos la información del tiempo que estaba, tú sabes, pendiente por allí. Bueno, y el registro de redes sociales a través de la red social X, que no vamos a poder presentarlo, porque estamos aquí como en premura, desarrollando esta primera emisión dada la circunstancia, ¿no? Bueno, vamos a presentarles, eso sí, algunos titulares que tendrán desarrollo posterior en la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con un tema de salud que es bien importante. La hepatitis contagia anualmente a más de 1.2 billones de personas. Conozcan más sobre esta enfermedad en un reportaje de nuestra compañera Vanessa Urbano. Bueno, seguimos en salud, pero fíjense esto, costo de la vida. Entre 10 y $200 requiere un venezolano mensualmente para poder adquirir vitaminas y algunas medicinas. Seguimos en el costo de la vida, pero ahora con alimentos. Al menos $30 semanales puede gastar una familia caraqueña en frutas y verduras. Nos vamos ahora a temas internacionales, desarrollaremos varios, ¿no? Por supuesto, pero mientras tanto informamos que 2 personas perdieron la vida en Brasilia a causa de enfermedades relacionadas con el virus Oropouche. Y al final siempre tenemos la información del arte y el espectáculo en lo actual. Les traemos un especial sobre la gira de Karol G. Mañana será bonito World Tour. Así que les invitamos a no separarse de nuestra audiencia. Vamos a hacer una breve pausa, por supuesto vamos a recapitular, vamos a tener información sobre lo que fue todo el proceso de ayer y algunos elementos que muy probablemente puedan sumarse en la dinámica de esta primera emisión. Eso será al retorno del corte comercial con Cruz Vila y Adrián Barros.
Gracias, Carlos. Bueno, y vamos a revisar entonces qué tenemos en nuestra efeméride. Bueno, un día importante, el 29 de julio de 1898, murió el maestro Arturo Michelena, pintor, dibujante, considerado el artista más importante del siglo XIX en nuestro país. Bueno, gracias, Adrián, por esas precisiones, esos datos tan interesantes que siempre nos compartes. Nosotros, amigos, nos vamos a una pausa para continuar revisando información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Estado Carabobo, pues allí fue detenida una mujer vinculada a una red de trata de personas. Esto y más al regreso. El Consejo Nacional Electoral anunció como ganador de los comicios presidenciales al candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, el presidente Nicolás Maduro, para el periodo 2025-2031. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, también denunció un presunto ataque al sistema de transmisión de datos del órgano electoral que aseguró retardó la obtención de los resultados en estas elecciones. Que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Amoroso agradeció la participación de los veedores internacionales en esta elección presidencial, así también como hizo un llamado a los venezolanos a respetar la Constitución, las leyes también, a fin de que sea garantizada la paz en toda Venezuela. El presidente reelecto Nicolás Maduro anunció que convocará a un diálogo nacional con diversos sectores del país. Esto tras la publicación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Pues yo mañana voy a firmar un primer decreto con el impulso y el amor y el apoyo que ustedes me han dado para convocar a un gran diálogo de entendimiento, debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T con todos los sectores económicos, sociales, culturales, políticos de todo el país. Un diálogo, porque dialogando es que se puede construir. Asimismo señaló que le solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, abrir una investigación sobre la presencia de supuestos grupos violentos que pretendían arremeter contra centros electorales en el país. Trataron hoy de impedir el boletín. Trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales. Además, Maduro aseguró tener conocimiento sobre quién es el responsable del hackeo que sufrió el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, que fue denunciado previamente por el presidente de este órgano, Elvis Amoroso.
Nicolás Maduro Moros, a sus 61 años, el actual presidente de la República y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, busca gobernar el país por un nuevo periodo de 6 años. Nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Comenzó su andar en la política como militante en la Liga Socialista en la década de los 70. A finales de los 80, trabajó en el Metro de Caracas y fundó el Sindicato de Trabajadores y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. En 1997 ingresó a las filas del movimiento Quinta República. Un año más tarde, logró convertirse en diputado del extinto Congreso Nacional. Fue jefe de la fracción parlamentaria del MBR. Además, integró la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Medios de Comunicación Social, Juventud, Recreación, Deportes y Participación Ciudadana. En 1999 fue electo diputado a la Asamblea Constituyente. En el 2000 obtuvo un curul como diputado a la Asamblea Nacional, asumiendo la presidencia de esta en el 2002. Un año después, abandonó el hemiciclo para asumir el cargo de ministro para las Relaciones Exteriores hasta 2013. En abril de ese mismo año, Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República y posteriormente fue reelecto en 2018. Entre sus propuestas está la recuperación económica encabezada por la mejora de los ingresos de los trabajadores, acabar con la corrupción y buscar el desarrollo integral de la nación. Por su parte, el que ha sido el candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, rechazó los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, señalando que aún no se han entregado la mayoría de las actas de escrutinio. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. El comando de campaña con Venezuela afirmó que defenderán los resultados. Resaltó además que no harán ningún llamado a la violencia. Y el ex candidato presidencial por la Confederación Nacional Democrática, Benjamín Rauseo, respaldó el resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral la noche de este 28 de julio y felicitó al presidente reelecto Nicolás Maduro. El dirigente destacó la voluntad de todos los venezolanos que salieron de sus hogares y ejercieron su derecho al voto, tanto dentro como fuera del país. Entre tanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la jornada electoral de este domingo se desarrolló sin incidencias mayores en todo el país. Una jornada que ha dibujado las sonrisas de todos los electores y electoras. Con una gran expectativa se ha volcado el pueblo de Venezuela a las calles para asistir a sus centros de votación y ejercer allí ese derecho humano político del sufragio. Tenemos la certeza que le vamos a garantizar al pueblo de Venezuela la paz por la cual salió hoy a votar. Ese valor lo vamos a hacer valer. Padrino López afirmó que sus acciones estarán apegadas a la Constitución y respetando los derechos humanos. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, por su parte, aseguró que los órganos de seguridad ciudadana continuarán desplegados a fin de garantizar el bienestar de la población posterior a la jornada electoral. Estamos activados con actividad de inteligencia, de patrullaje, de reacción inmediata. Un amplio despliegue a nivel nacional permanente ante esos minúsculos eventos indeseados, mínimos, que ocurrieron. Aquellas facciones que todavía persisten o persistirían de una manera en actos violentos, bueno, tendrán toda la acción de los órganos de seguridad ciudadana. Entre tanto, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó que hasta el 15 de agosto los funcionarios ejecutarán la tercera etapa postelectoral
a fin de velar por la custodia y el traslado de todo el material. Un repliegue de los sobres número 1 por medio aeroterrestre hasta el Llanito a ejecutarse entre el día de hoy y el día 30. Número 2, operativo de recepción de sobres número 1 en la rampa de Maiquetía, desde hoy hasta el 30, desde todo el territorio nacional, en un repliegue radial de ese material electoral. Número 3, el repliegue de las mesas de votación, sobres número 1 y cajas de resguardo para la verificación ciudadana en Mariches, desde el día 28 hasta el día 30. Y por último, un repliegue de todo el material tecnológico y no tecnológico que comprende desde el día de hoy hasta el día 15 de agosto. Agregó que continuarán brindando todo el apoyo al Consejo Nacional Electoral, también resguardarán la seguridad y el orden de la ciudadanía. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que el proceso electoral desarrollado este domingo fue el que registró menor cantidad de incidencias en los centros electorales frente a comicios realizados en años anteriores. No solamente el de menor incidencia a nivel de hechos negativos, sino también el de una oportuna, rápida, inmediata, yo diría, pulcritud en la agilidad, en la agilización del derecho humano al voto. No olvidemos que en Venezuela, a través de la Constitución de 1999, el derecho al voto es un derecho humano, porque forma parte de los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas. Saab afirmó que el Ministerio Público se mantuvo en constante vigilancia y monitoreo de la jornada electoral, así como en contacto permanente con los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, instó a los funcionarios a mantener el despliegue y seguimiento de la culminación del proceso. Mandatarios y altos funcionarios de gobierno de América se pronunciaron tras conocerse los resultados electorales en nuestro país, en los que resultó ganador el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó a su homólogo venezolano por su reelección al cargo para el periodo 2025-2031. Bolivia y Honduras también aplaudieron al Ejecutivo venezolano y ratificaron su postura de fortalecimiento de los lazos de hermandad y cooperación entre ambos países. Por otra parte, Estados Unidos exhortó al Consejo Nacional Electoral a que haga un recuento de los votos, mientras que el presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió que las actas sean verificadas por los observadores internacionales. Por su parte, el gobierno de Costa Rica rechazó la elección del presidente o reelección del presidente Maduro, y el canciller peruano Javier González anunció que llamará a consultas a su embajador de Perú en Venezuela. Mientras tanto, el canciller de la República, Iván Gil, rechazó las declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, en las que desconoció el resultado electoral y le instó a no interferir en los asuntos de nuestro país. Indicó que este 28 de julio se observó el apoyo popular, el cual aseguró es digno de celebración. Bueno, dejamos el tema electoral, vamos con otras informaciones. Más de 325 millones de personas en el mundo sufren de hepatitis B y C. Se estima que cada año se producen 1.2 millones de nuevas infecciones. Las pruebas y los tratamientos continúan siendo inaccesibles en muchos países para buena parte de la población. Así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Las hepatitis virales como la A y la B son las más comunes y se transmiten por vía fecal oral. Ahora, la hepatitis C ya es considerada como crónica y puede desarrollar fibrosis y en casos más graves puede derivar en un cáncer. La doctora hepatóloga Carmen López expresó que algunos pacientes no prestan la debida atención a los síntomas y que a pesar que con tratamiento y seguimiento médico se puede curar, todo dependerá del tiempo de la infección y cuán severo sea el daño en el hígado. La hepatitis C es una hepatitis que sí, actualmente tenemos bastantes casos, sobre todo en pacientes con antecedentes oncológicos y hemato-oncológicos
o pacientes que han sido sometidos a ciertas intervenciones quirúrgicas que han sido contaminados con el virus, y este virus evoluciona a largo plazo. Es un virus que a largo plazo puede desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. La inflamación del hígado se puede presentar por distintos motivos, no únicamente a través de virus o bacteria. La afectación de medicamentos, la autoinmunidad y problemas con estupefacientes pueden ser otras de las causas. Durante la incubación del virus, el paciente puede estar asintomático y continuar contagiando a otras personas. Así lo indicó la gastroenteróloga Irailí Lozada. Ya dentro de unos 15, 45 días después es que empiezan los síntomas. Puede darle al paciente incluso una coloración amarilla en la piel. Es cuando el paciente se da cuenta que está pasando algo, es cuando ven las orinas un poco más oscuras y pues acuden al médico. Sin embargo, antes de que esto ocurra también pueden haber síntomas leves que suelen ser como el paciente piensa que puede tener un cuadro gripal, hay malestar general, hay pérdida del apetito, puede haber náuseas, puede haber vómitos e incluso diarrea. Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, la Organización Panamericana de la Salud realizó un informe donde indican que solo el 36% de las personas infectadas con hepatitis C en el mundo están diagnosticadas y solo el 20% recibe tratamiento curativo, mientras que la hepatitis B crónica, solo el 13% de los infectados están diagnosticados y únicamente, escúchese bien, el 2,6% recibe medicación, por lo que hacen un llamado para acelerar las medidas de prevención y así frenar esta enfermedad. Al igual que recalcan que la vacunación, incluida en los calendarios de inmunización de todos los países, debe continuar para evitar la infección a las nuevas generaciones. Dentro de las recomendaciones para aquellas personas que están pasando por este proceso, lo primero es mantenerse aislado, evitar contacto con familiares y amistades, no preparar alimentos y mucho menos servirlos, evitar fumar e ingerir bebidas alcohólicas porque esto dañará aún más su hígado que ya se encuentra lesionado producto de la enfermedad. Y para aquellas personas que les toca cuidar a estos pacientes, colocarse la vacuna en caso de no tenerla para evitar riesgos y complicaciones. Vanessa Urbano, Televen. Las variaciones climáticas muchas veces pueden ocasionar gripes o alergias, en especial cuando no se tiene una buena alimentación o se padece de alguna enfermedad, por lo que se amerita del consumo de vitaminas. Dependiendo del caso, un venezolano puede gastar mensualmente desde 10 hasta más de $200 por estos conceptos. En el caso de los adultos están muy interesados en la vitamina D y la vitamina C y los complejos B. En el caso de los niños, una de las pocas vitaminas que sí se sugiere o se recomienda una suplementación siempre, sobre todo en menores de 1 año, es la vitamina D, porque se ha demostrado que incluso los lactantes alimentados con lactancia materna hace falta un aporte extra para llegar a los niveles necesarios para que cumpla su función y el niño crezca y se desarrolle bien. Justamente 30 cápsulas blandas de vitamina D en las farmacias rondan los $5, mientras que 10 tabletas de 500 miligramos de vitamina C rondan el $1.50. Y si hablamos de los complejos B, se consiguen desde los $9 en adelante. Ahora, ¿qué tan regularmente las consumen los caraqueños? No las he podido comprar y como en los médicos, los créditos, o sea, como está todo eso es caro y... ¿Se le hace muy difícil por justamente los precios? Sí, muy carísimo. Yo acabo de comprar una y me costó 80 bolívares. Hace 2 meses lo compré en 30 y ahora me cayó en 80. Hace menos de una semana me inyecté complejo B12, porque es un multivitamínico muy completo y ayuda al cuerpo en muchísimas carencias. Luego que se lo introdujo en el organismo, sintió un antes y un después, una mejoría en su organismo luego que justamente se inyectó ese complejo vitamínico. Efectivamente sí, los cambios son notorios. Desde el primer momento en que me hago la aplicación del complejo vitamínico se sienten todos los cambios. Probiótico, magnesio, todo lo que necesita una persona de mi edad. ¿Lo consume todos los días? Sí. ¿Y cuánto gasta mensualmente en ellas? Ay, ¿qué te puedo decir? Un dineral. ¿Cómo cuánto? Como 200. ¿$200? ¿Y cómo hace?
tengo el mejor jefe del mundo, que me considera, porque si no, no pudiera costearlo. Otros, aunque no puedan comprarlas en farmacias, tratan de obtenerlas a través de otros mecanismos. Ella tiene 10 años, no lo hago como de que tenía como 7 años más o menos. ¿Por qué? Por la situación económica. ¿Cómo se hace hoy en día? Frutas y así. De esa manera trata de esa manera y cuando se puede. Otra alternativa que está en tendencia ahorita y que varias personas están aplicándose con expertos en la salud de acuerdo a sus requerimientos, claro, es la sueroterapia. Este método consiste en la administración de sueros y vitaminas en específico que van a beneficiar y ayudar en la recuperación del cuerpo del paciente. Mauricio Cruz, Televen. En el estado Táchira, 10 centros asistenciales han sido repotenciados por el gobierno regional. En el Hospital Central de San Cristóbal, la inversión supera el $1.000.000 en equipos y remodelación de la emergencia pediátrica. Es que por instrucción del presidente nos hemos abocado a la recuperación integral de toda la infraestructura de salud del Estado, de toda la dotación e incluso de las ambulancias para poder garantizar que nuestros pacientes, nuestros enfermos puedan llegar al tiempo a las diversas emergencias. El gobierno regional ha realizado inversión en equipos de alta tecnología como densitometría ósea y tanques de gases criogénicos. El área de emergencia pediátrica remodelada. Y tendremos en Táchira el centro pediátrico más importante, de más alto nivel y de más alta tecnología de todo el estado de Táchira. Eso hay que decirlo. Esto no tiene comparación con ninguna clínica privada, solo en pocos días. Bernal destacó la activación de 21 ambulancias para la atención de emergencias y traslados de pacientes. Ahora, el recuperar esas instalaciones fuera del Hospital Central nos permite bajarle la presión al Hospital Central, porque si hay deterioro de los CDI y de los hospitales en los municipios, todo se concentra aquí. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Bueno, y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Hora. Al regreso, revisamos el panorama internacional. Volvemos en minutos. Entre 20 a 30 dólares semanales suelen gastar algunas familias en frutas y hortalizas. Las personas prefieren comprar en mercados abiertos o camiones este tipo de alimentos debido a que suele ser más económico que en un supermercado. El cambur es la fruta más llevada. El kilo está en $1 o 40 bolívares, mismo precio que para la guayaba y la lechosa. La mandarina, la patilla pequeña, la parchita y la guanábana están en 70 bolívares o $1.50 el kilo, mientras que el durazno y el aguacate están en 92 bolívares o en $2.50 el kilo. La lechosa, durazno, guayaba, parchita. ¿Es por lo más económico o es porque lo que a usted le gusta? Porque lo que más nos gusta en la casa. Aguacate, durazno, mango, guayaba, plátano. O sea, las cosas que comemos todos los venezolanos. ¿Y cuánto le puede durar más o menos? Yo compro semanalmente y gasto un promedio entre 30 y 35 dólares. Cambur, melón y lechosa. ¿Cuánto gasta más o menos en fruta? Bueno, en general aquí son como 600, 700 bolívares. ¿Suele hacer lo que es semanal? Sí, semanal. Por ejemplo, si hablamos de piña, puede ser melón, patilla, ¿son un poco más elevadas? Sí, un poquito más elevada y entonces, bueno, uno, tú sabes, se acondiciona al bolsillo. La piña, el melocotón, la pera y la manzana son las frutas que han dejado de ser la primera opción para algunas familias debido a su elevado costo. El kilo de estos alimentos suelen estar hasta en $3. Manuel da Silva, Televen. Continuamos con más información. En el estado Carabobo fue detenida una mujer vinculada a una red de trata de personas que opera entre Venezuela y Trinidad y Tobago. De acuerdo a lo señalado por el 6CPC, esta fémina era parte de una organización delictiva dedicada a captar jovencitas a través de las redes sociales y bajo falsas promesas laborales, llevarlas hasta Trinidad y Tobago y una vez allí explotarlas sexualmente.
El órgano detectivesco confirmó entre las víctimas una adolescente de 15 años, quien no solo le ofrecieron un empleo en las islas, sino también cancelar todos los gastos del viaje y enviarle dinero para la compra de ropa. El 6CPC continúa con las investigaciones para dar con la identidad de otras dos mujeres, apodadas Millie y Gray, presuntas integrantes de esta red de trata de personas. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. El Ministerio Público de Panamá anunció el hallazgo de 10 cuerpos de presuntos migrantes que murieron ahogados en una zona del Caribe panameño cerca de la frontera con Colombia. De acuerdo con las autoridades, entre las víctimas se encuentran 3 menores de edad. Señalaron que abrieron una investigación para determinar las causas de la muerte de estos ciudadanos. Vamos ahora a Brasil. 2 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el virus Oropouche en el estado de Bahía, al noreste del país. El Ministerio de Salud brasileño indicó que se trata de 2 mujeres menores de 30 años que no presentaban malestares previos, pero que luego tuvieron síntomas similares a un cuadro grave de dengue. Señalaron que se está investigando a otras mujeres relacionadas con este virus. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que más de 270.000 niños sufrirán desnutrición aguda grave, potencialmente mortal, en los países africanos de Lesoto, Botsuana, Malawi, Namibia, Zambia y Zimbabue. Esto debido a las necesidades humanitarias a las que se enfrentan por las sequías y las inundaciones influenciadas por el fenómeno meteorológico del Niño. A través de un comunicado, la UNICEF instó a la comunidad internacional a tomar acciones ante esta situación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al gobierno de Estados Unidos un informe completo sobre la detención de los 2 líderes del cártel de Sinaloa durante un operativo de infiltración en Texas. Pese a que el procedimiento en él no participaron autoridades del gobierno mexicano, López Obrador insiste en que el golpe asestado al grupo es prueba de la cooperación entre ambas naciones. $32 atletas venezolanos están listos para dejar en alto el nombre de nuestro país y formar parte de la historia del deporte venezolano, logrando las tan anheladas medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Venimos en breve con más información. Hablemos de salud. Es fundamental prestarle atención a la alimentación durante el embarazo para evitar en el futuro el desarrollo de enfermedades como trastorno de crecimiento que se puede manifestar de diferentes maneras en el bebé. La malnutrición en útero, un embarazo mal controlado, una madre que no se haya cuidado, que haya tenido un trastorno hipertensivo, va a afectar el producto, ¿okay? Va a afectar a ese bebé biológica por hormonas biológicamente inactivas, defectos a nivel molecular de la respuesta de la hormona de crecimiento, del receptor, y también hay causas adquiridas. Por ejemplo, pacientes que hayan sido sometidos a tratamientos oncológicos, tumores cerebrales y también los antecedentes de infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis. Otros factores que alteran el crecimiento son los trastornos genéticos o cromosómicos y, por supuesto, la desnutrición. La especialista considera que la mejor manera para detectar esta enfermedad a tiempo es la medición regular del peso y la estatura, por lo que el control con el pediatra es primordial. Decimos que todo niño que crece bien está entre el percentil 10 y el percentil 90. ¿Okay? De esa curva de crecimiento que la llevan los pediatras, y siempre y cuando eso esté dentro de los estándares de su papá y su mamá. ¿Okay? Ya cuando tenemos crecimientos por debajo del percentil 3, hablamos de tallas bajas. Cuando tenemos crecimientos por arriba del percentil 90, hablamos de tallas altas. Afortunadamente, si la enfermedad es atendida a tiempo, el niño podrá alcanzar una estatura promedio. Si tienes un niño recién nacido, por ejemplo, que corroboraste un déficit de hormona de crecimiento, probablemente lo trates por unos 14, 15 años.
¿okay? Usualmente hasta que se completa el crecimiento longitudinal. Entonces va a depender mucho de la edad del diagnóstico. Se utilizan unas agujas pequeñitas y eso se debe colocar todas las noches antes de dormir para tratar de simular lo que pasa naturalmente, ¿okay? Que es el pico de hormona de crecimiento que ocurre antes de dormir. Por eso también lo indicamos en la noche. El trastorno de crecimiento puede presentarse en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, si un niño crece de manera normal y de repente baja la velocidad de ese crecimiento y esta situación se mantiene por al menos 6 meses, lo recomendable será acudir al pediatra. Vanessa Urbano, Televen. Bien, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero primero. En la próxima parte, arte y espectáculos en lo actual. Ya venimos. Hola, bienvenidos a tu programa Relatos de Independencia. Te habla Inocencio Figueroa. En plena conmemoración de la firma del Acta de Independencia, quiero dedicar este capítulo a los días previos al 5 de julio de 1811, cuando la Sociedad Patriótica, que convocaba en su seno al pueblo de Venezuela, tuvo un papel determinante presionando al Congreso Constituyente para que se decidiese en favor de la declaración de nuestra independencia. ¿Pueden ustedes creer que hasta el 3 de julio de 1811 el Congreso Constituyente, que ya tenía 4 meses laborando, todavía no había ni siquiera considerado la posibilidad de la declaratoria de nuestra independencia? Y de no haber sido por la Sociedad Patriótica, entiéndase el pueblo, que tomó las barras del Congreso y ejerció una fuerte presión para despertar un Congreso adormecido, no hubiese sido posible ni la discusión ni la aprobación de nuestra independencia. Nuestros diputados constituyentes hasta ese momento no tenían la intención de discutir el tema de la independencia, pues estaban dedicados a temas exclusivamente burocráticos. Tal era la pasividad del Congreso que el propio 5 de julio de 1811 todavía algunos diputados se oponían a la declaración de independencia con el falaz argumento de que en nuestra Capitanía General de Venezuela no existía el número suficiente de habitantes para declarar nuestra independencia. Y otros argumentaban de que el juramento prestado el día de la instalación del Congreso no lo facultaban para suscribir el Acta de Independencia. Vista la inacción del Congreso, ¿cuál creen ustedes que fue el detonante que cambió el ritmo y el rumbo de los acontecimientos? Yo estoy seguro que la chispa que incendió la llama de la independencia fue el discurso de Simón Bolívar ante la Sociedad Patriótica el 4 de julio de 1811, para lo cual le respondía al Congreso, que pedía calma, lo siguiente: es que 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la independencia. Vacilar es perdernos, produciéndose como consecuencia de este fuego patriótico la declaración de nuestra independencia el 5 de julio de 1811. No quisiera concluir sin antes reivindicar que esta manifestación del pueblo, a través de la Sociedad Patriótica y su Congreso, representa para mí la primera manifestación del pueblo como poder constituyente originario, rescatado acertadamente en nuestra actual Constitución en su artículo 347. Sección de arte y espectáculos del noticiero Televen. Yo soy Maite García y hoy en nuestro recorrido por el espectáculo haremos un especial de la cantante colombiana Karol G, muy querida por todos, y sobre todo su gira Mañana Será Bonito World Tour. A través de nuestras redes sociales @loactualpiso.tv en Instagram y mi cuenta @Maite García G nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. Así finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Estoy segura que reafirmaron su amor por la bichota. Recuerden seguirme como @Maite García G y por supuesto continúen en sintonía de Televen. Bueno,
por concluir ya. Yo creo que también estamos por concluir lo que ha sido la cobertura de Opción 2024, ¿no? Efectivamente, sí, tenemos aquí nuestro logo todavía de Opción. Hemos hecho un gran trabajo y aprovechamos pues para felicitar a todo el equipo, toda la gente que está involucrado en este evento que ha inclusive arrastrado a mucha gente que no sale en pantalla todos los días, sino nuestros redactores han salido a la calle. O sea, hemos hecho un operativo, un magno operativo para cubrir pues las elecciones presidenciales. Sí, claro que sí. Indiscutiblemente un gran trabajo en equipo que hay que reconocer para que ustedes pues lograran tener en sus pantallas este operativo, estos resultados, toda esta información de primera mano. Esto es lo más importante. Y el escenario de la controversia que sigue abierto, por supuesto que sí, esto va a traer desde luego que mucho debate. Estaremos en la cobertura informativa, pendientes de las próximas emisiones del noticiero de Televen, bueno, e invitarles a seguir en nuestra audiencia. Así que bueno, fin a la primera emisión. De momento nos encontramos aquí mañana otra vez muy temprano, ¿no? Muy temprano, después del himno nacional. Los esperamos este martes.